Muy buenas noches, somos Bucaneros del Rol, yo soy John y hoy venimos a contaros un poco qué opciones o qué métodos usamos en Bucaneros del Rol para jugar partidas online. Em, Realmente vamos a empezar con los sistemas o las maneras en las que realizamos la videoconferencia. Nosotros en Bucaneros del Rol utilizamos Whereby, que es un chat tipo Skype, como podéis ver aquí, en el que creas una sala y la gente se puede unir, tenéis un chat, etcétera, etcétera, etcétera. Esta página web tiene una limitación de 4 usuarios de manera gratuita, si no es necesario tener una cuenta de pago. La alternativa a cuando no podemos utilizar Whereby por alguno de los motivos es usar Discord. Además que Discord es la herramienta con la que gestionamos toda la asociación, es decir, lo utilizamos como si fuese una especie de foro interno, una especie de grupo de WhatsApp, donde tenemos nuestros canales de partidas, dependiendo de cada día. Tenemos un grupo por cada día de que se juega, prácticamente uno por cada día de la semana, y ahí se van colgando las partidas. Aparte de eso, cuando es necesario, lo utilizamos también para realizar esas videoconferencias en las partidas. Em, Básicamente usamos estas dos opciones. Luego, como plataformas o medios para jugar, además de que tenemos un bot integrado en Discord para poder lanzar dados, que nos es muy útil a la hora de crear fichas, para no tener que juntarnos cuando vamos a hacer una partida online o cuando no podemos coincidir todas las personas que vamos a jugar. Eh, Tenemos también otras opciones. Otra opción muy buena, por ejemplo, es Dadiños. En Dadiños tú puedes poner un nombre, creas una sala y aquí, por ejemplo, podéis ver que existen todo tipo de dados, desde un de 4 hasta el de 20 dados Fate, pueden ser dados que explotan, lo que se necesite. ¿De qué manera se lanzan aquí dados? Pues pones los dados que quieres tirar, por ejemplo, si estamos jugando a D&D y vamos a hacer un ataque con un arma que tenga un D12, pues por ejemplo podríamos lanzar y aquí tendríamos nuestro ataque. Eh, si se fuesen conectando más personas, aparecerían aquí todas y con esta página podríamos tener una forma de lanzar dados, eh, todos a la vez. El inconveniente de esto es que tienes que tener las fichas enviadas o descargadas por cada uno de ellos. Y además de eso, pues tienes que estar siguiendo cada uno su personaje y todos los términos que puedan influir en la ficha. Una herramienta bastante útil si el sistema es muy ligero o si no se quiere complicar mucho la cosa. Otra alternativa es Roll20. Roll20 también tiene un modo gratuito en el que permite un pequeño alojamiento en la nube. Tiene bastantes sistemas de juego, bastantes rule sets y muchos de ellos incluso en castellano. O sea, es una muy buena opción para empezar a probar, a jugar y a ver si esto de las partidas y el rol online te puede encajar. No vamos a entrar en detalle, no vamos a explicar Roll20, no es un tutorial pensado para explicar Roll20, puesto que lo que vamos a explicar es, y nos vamos a centrar sobre todo en Fantasy Grounds, puesto que este tutorial lo hacemos sobre todo de cara a la gente de la asociación que está interesada en empezar a dirigir partidas para nuestro foro interno, por así decirlo. Pero bueno, seguramente a alguien más le resultará útil todo lo que vayamos a contar. Recientemente Dungeon 20, que es una plataforma que sirve tanto para llevar
campañas del Resurgir y de Dungeons and Dragons. Puedes llevar todo el historial de la campaña, puedes crear personajes, puedes imprimirte las fichas de esos personajes que has creado. eh, mm, a la hora de llevar todo el historial y todo es muy útil. Y además ahora están ya empezando a crear un tablero 3D, un tablero digital, el cual la verdad que tiene muy buena pinta. Lo podéis ver en YouTube y en su Twitch. Han colgado ya la partida de la mina de Fandelver y tienen ya creo que 2 sesiones y cada vez van metiendo mejoras y tienen bastante buena pinta. Pero llegamos al meollo, a lo que venimos a explicar. Tenemos Fantasy Grounds. Fantasy Grounds es un programa de pago. Tiene una versión gratuita, sí, pero mínimo es necesario un- una versión bien por el máster o bien por todos los integrantes de pago. Explicaremos luego las licencias. Ahora lo que me gustaría que vieseis en un principio es los sistemas. Estos son los sistemas oficiales que soporta Dungeons and Dragons, D&D Classics, Rollmaster, bueno, todo lo que veis, Savage Worlds, los Pathfinders, Starfinder, Symbaroum. Estos son sistemas creados por la gente que creó el programa Fantasy Grounds o por gente subcontratada por ellos. Son sistemas de pago, o sea, la mayoría de ellos tienes que pagar por ellos, sino por el sistema en sí, por las aventuras al menos, pero te da la opción de crear tú tus propias aventuras. ¿Solo puedes jugar a estos sistemas? No. Hay sistemas que no están aquí reflejados, pero sí que gente los ha desarrollado por su cuenta y los ha subido al foro de Fantasy Grounds. Por tanto, hay sistemas para Coriolis, para Mutant Year Zero, Alien, se está desarrollando también uno de Vampiro. Casi todo lo que podáis imaginar, seguramente habrá un sistema por alguien que lo habrá hecho de manera fan y gratuita. No están exentos de fallos, claro, y seguramente esos sistemas no son todo lo perfectos que podrían llegar a ser alguno de estos oficiales, pero la mayoría de ellos suelen ser jugables y suelen ser bastante decentes como para poder utilizarlos. Vamos a aprovechar y ya que estamos aquí, vamos a hablar de las licencias. Fantasy Grounds tiene 3 licencias. Está la demo, está la estándar y está la Ultimate. ¿Qué diferencias hay entre estas licencias? La demo básicamente lo único que te permite es entrar, hacer una campaña de prueba, ver un poco cómo es el programa en sí, pero no te permite jugar. No te permite jugar excepto que tengamos a un máster con la licencia Ultimate. Pero bueno, vamos por partes. Estándar. La licencia estándar te permite tanto jugar como dirigir. El único inconveniente es que solamente puedes dirigir a usuarios que tengan también licencia estándar. ¿Qué quiere esto decir? Que no puedes coger a usuarios que tengan la licencia de demo. Por lo tanto, todos los usuarios que entren tendrían que tener mínimo esa licencia de estándar. Luego está la licencia Ultimate, que es la que vamos a usar en este caso. En la asociación tenemos la Ultimate, puesto que usamos esa Ultimate y el resto de usuarios pueden utilizar la demo para jugar. ¿Qué quiere esto decir? Que si el máster tiene la Ultimate, el resto de usuarios pueden usar una versión demo y por tanto gratuita. ¿De qué precios estamos hablando? Pues la estándar sale a unos $39 y la Ultimate sale a unos $149. Ahora mismo quizás no sea la mejor opción para invertir en ninguna de las dos. O sea, si se quiere probar la aplicación, quizás lo mejor sería pagarlo de manera mensual, que son los precios que aparecen justo encima. $4 al mes la estándar y unos $10 al mes la Ultimate. ¿Por qué no es la mejor opción ahora mismo comprarlo? Porque está ya prácticamente, bueno, de hecho ya se ha liberado para los mecenas la versión 2 de Fantasy Grounds. Cierto es que todavía tiene bastantes fallos, pero quizás no sería la mejor idea ahora mismo invertir esta cantidad de dinero para tener que upgradear o adquirir la mejora de la versión 2 en pocos meses o menos incluso.
Esto respecto a las plataformas y un poco qué opciones utilizamos o qué opciones conocemos nosotros para jugar. Seguramente habrá otras opciones que utilizarán otros grupos de gente que les serán realmente útiles y muy prácticas, pero aquí las que barajamos normalmente son estas. Eh, para Fantasy Grounds vamos a abrir una instancia y esta es la interfaz de Fantasy Grounds en un principio. Nada más entrar obtienes esto. Em, ¿qué hay que saber de aquí? Básicamente, si eres un jugador, pues lo único que tienes que hacer es conectarte a un juego donde pones un usuario y se te pasará una dirección. Esta dirección puede ser una dirección IP o puede ser una frase. Vamos a hacer, por ejemplo, una campaña de ejemplo. Vamos a crear nosotros una campaña donde se nos generará esa frase y podréis ver de qué tipo de frases son. O sea, por ejemplo, vamos a crear una campaña que, por ejemplo, voy a utilizar estas imágenes de aquí, por lo tanto, vamos a llamar la campaña de Light para bucaneros. Si os fijáis, aquí a la derecha ya me aparece una frase, un alias, que es el que yo tengo que facilitar eh, a mis jugadores para que puedan conectarse. Eh, lo primero de todo que tenéis que realizar es, si vais a ser el director de juego, tenéis que realizar un test. Yo he dejado los puertos cerrados a propósito para que me falle. Si os fijáis, está en progreso, hace unas pruebas de conexiones y os aparecerá un failure o un success dependiendo de si tenéis habilitado el puerto 1802 para vuestro ordenador o no. Yo lo he dejado cerrado para que vieseis el fallo y sobre todo para evitar que la gente se pudiese conectar durante el directo. Bien, una vez puesto el nombre de la campaña, podéis protegerla con una contraseña, podéis poner un nombre para vuestro perfil de director. Luego se elige el sistema con el que se va a jugar y qué extensiones se quieren añadir. En este caso yo simplemente voy a añadir el tema de Cthulhu que preparé basado en otro tema de un amigo y conocido Cthulhu Roll, eh, en el que pues añadí imágenes y demás relacionados con la asociación. Una vez elegido el rule set y la extensión, lo único que hay que hacer es comenzar. Podemos comenzarlo aunque esté en failure, puesto que esto lo único que impide es que los jugadores se conecten. Empezamos la campaña y mientras que carga, ir bebiendo un poquito de agua. Vale, puede tardar un poquito puesto que la estamos creando ahora mismo en directo. Vale, vamos a ver un poquito. Lo primero que vamos a ver es un poquito la interfaz que aparece nada más entrar. En un principio te aparece este módulo central en el que pues, te explica un poco un manual, una wiki, los foros de Fantasy Grounds, cómo crear un personaje, etcétera, etcétera. Si le damos a siguiente, aparecerían los módulos, donde el director pues, podría habilitar ciertos módulos, como por ejemplo las ayudas de juego de Cthulhu Roll, que las tengo habilitadas para que si yo las cargase, el jugador las podría también cargar y habilitarlo. Esto normalmente el director te dice qué módulos tienes que cargar y cuáles no. Dependiendo de la partida, pues serán más, menos o quizás incluso ninguno. Una vez cargados los módulos que sean necesarios, puedes ir a la tienda por si quieres adquirir más, no es el caso. Quitamos el show and load para que no nos aparezca siempre que nos conectemos a esta partida y las opciones tampoco queremos tocar nada por ahora, cerramos. Eh, vale, lo primero que vemos aquí es este chat a la izquierda, donde aparte de poder comunicarse mediante texto, que es para lo que estaba pensado en un principio este programa, aparecerán las tiradas. Realmente casi nadie utiliza el chat de texto excepto para hablar algo que no quieras decir a viva voz
o para susurrar tanto a jugadores como susurrarse entre ellos. Esto por referente al chat, tampoco hay mucho más que decir por ahora. Luego aquí abajo a la izquierda tenemos modificadores y tenemos, por ejemplo, los típicos accesos directos a bonificadores, tiradas, etcétera, etcétera. En este caso estamos hablando del rule set de la llamada de Cthulhu, pero si fuese el de Dungeons and Dragons, por ejemplo, aquí tendríamos donde se marca la ventaja, la desventaja, bonificadores, etcétera, etcétera. Luego tenemos todo un juego de dados preparado para ser utilizado. ¿Cómo se lanzan los dados? Los dados los puedes lanzar al tablero, pero este tipo de dados no cuentan, solo los ves tú, o se pueden lanzar al chat. En el chat ya sí que lo ven el resto de gente. En este caso está oculto porque tenemos la opción de que las tiradas del máster estén ocultas, pero si fuese un jugador cualquiera lo verían todos el resultado. ¿Qué opciones tenemos? Si le damos al botón derecho podemos tirar varios dados iguales. Lo que queráis, un de 100, etcétera, etcétera. Es decir, todo va a esa caja para que sea visto. Aquí debajo tenemos accesos directos. ¿Para qué sirven esos accesos directos? Si yo quisiese dejar una tirada aquí puesta, bueno, exactamente aquí no me deja, pero luego pondremos un acceso directo ahí. Aquí pues los accesos directos básicamente es para enlazar ataques o hechizos o acciones que tú quieras repetir muy a menudo y que pulsando simplemente esa tecla, ese número, lo puedas lanzar. También para el máster es una buena opción guardarte aquí partes de la historia, partes de esa trama o tablas que te deje consultar frecuentemente para tenerlas mucho más a mano. Luego cruzamos toda la pantalla y aquí a la derecha empezamos por arriba. ¿Qué es lo que podemos ver? El Combat Tracker. Entraremos en detalle después, pero básicamente es donde van a estar listados los personajes y donde podremos ver el seguimiento de los combates. Una Party Sheet. Para la llamada de Cthulhu no tiene mucho sentido, pero en D&D, por ejemplo, pues se puede dejar el inventario en una zona común donde los jugadores se lo reparten, se puede repartir dinero entre ellos, se pueden repartir experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso se puede marcar un orden de cómo están colocados, cómo viajan, qué formación llevan durante la marcha para ver de qué manera les afectaría una emboscada o cualquier cosa de ese estilo. Se pondrían aquí los tokens y ellos se podrían colocar de la manera que van viajando. Un calendario, que no lo vamos a habilitar, pero bueno, sería un calendario adaptado para el juego que estéis usando. En este caso, pues sería un calendario de los años 20 o la época o era en la que estéis jugando. Pero si estuviese jugando a Star Trek, pues un calendario acorde a cada juego. Paleta de colores para los dados, por si queréis cambiar el color de los dados. Utilizar dados diferentes al resto de jugadores para que se sepa. Ya también no es solo por el tema de los dados, el color, sino que los marcadores en las imágenes y en los mapas va a utilizar este mismo color. Por lo tanto, va a ser bastante más práctico que cada jugador tenga un color diferenciado y también a la vez diferente del máster. Esto sirve para aplicar diferentes tonalidades a lo que es la pantalla. Como podéis ver, se oscurece si lo pones en un modo noche, en un modo día, etcétera, etcétera. No suelo usarlo yo prácticamente nunca. Las opciones de la partida. Sí, pues aquí tenéis todo tipo de opciones. Si queréis que suene, que haga un sonido cuando te susurran. Si deseamos que se vean las tiradas del máster. Si queremos que se vea la torre, aquí ahora mismo no se ve porque lo está tapando mi cámara, pero la desplazo aquí. Además, a mí me gusta tenerla normalmente. Gracias por el follow, Oscar. Eh, Normalmente yo suelo poner la torre aquí porque me resulta muy cómodo arrojar los dados de esta manera. ¿Para qué se utiliza la torre? La torre básicamente es para las tiradas ocultas, con una tirada de sigilo, una tirada de, no sé, cualquier cosa que quieras
que el jugador no sepa lo que ha sacado para que no haga meta-roll, pues se puede utilizar. O sea, yo soy bastante fan de la torre porque jamás saben en la tirada de sigilo qué han sacado y qué no, y no van con esa condición de he sacado un 1, sea lo que sea que esté detrás de ese pasillo, me ha escuchado. Bueno, aquí hay un montón de opciones, entre ellas, pues por ejemplo, vamos a quitar el decal, que es la imagen que estaba por aquí central manchando nuestro logo, así que pues la quitamos. Podéis cambiar la era, podéis cambiar un montón de cosas que, bueno, no vamos a entrar en detalle, puesto que quiero que sea un tutorial tirando a ligero. Modificadores, se pueden aplicar, se puede generar aquí modificadores, puedes crear incluso los tuyos propios para que se puedan aplicar a la hora del combate. Igual que los modificadores, se pueden crear efectos, pues no sé, de sangrado, heridas, todo lo que sea necesario para el juego en concreto que estéis llevando. Luego aquí a la derecha, pues tenemos todo lo que ve el máster. Lo que ve el máster no tiene por qué ser exactamente que lo que ve el jugador. De hecho, si te vas a Library, tienes dos opciones. Aquí está la de GM, pero aquí está la del jugador. Esta sería la versión que ve el jugador, con bastantes menos opciones. Eh, Normalmente tú puedes aquí activar, ver más cosas, ver menos y puedes elegir qué es lo que quieres ver y qué no. Pues dependiendo un poco de lo que necesites. Normalmente con lo que viene suele ser más que suficiente. Si anteriormente no has cargado los módulos, también aquí puedes encontrar los módulos para cargarlos. Aquí está básicamente todo lo relacionado con el juego, los arquetipos en este caso, los encuentros, los ítems, los personajes, las persecuciones, los enemigos, las habilidades, hechizos, todo. O sea, básicamente aquí vas a encontrar cualquier cosa que necesites para el juego. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco explicando cada una de ellas. Personajes. Básicamente cuando accedes a los personajes, eh, además que si eres un jugador, nada más entrar se te abrirá esta pantalla y te aparecerán los personajes que el máster ha dejado disponibles en caso de ser personajes pregenerados. En caso de que no sean personajes pregenerados, pues siempre podrás crear el tuyo. En este caso, pues vamos a crear al personaje John Smith. Siempre hay un John Smith por algún lado, en el que creamos nuestro primer personaje para la llama de Cthulhu. Tampoco vamos a entrar muy en detalle, pero voy a aprovechar la creación de personaje para explicar otras partes de estas categorías, como por ejemplo en este caso las tablas. ¿Para qué sirven las tablas? Pues mira, no tengo cargado el módulo de las ayudas del juego, tablas y modificadores, por lo tanto no tengo los ejemplos de tablas. Pero, a ver, ¿por qué no cargan? Vale, vale. Bueno, cosas del directo. Vale, bueno, no, no sé muy bien por qué ahora mismo no me está cargando. Ah, espérate. Vamos a cargar los manuales para que aparezcan las opciones. Vale, ahora seguramente ya sí que aparecerán. Sí, efectivamente. Aquí están las tablas. ¿Para qué sirven este tipo de tablas? Por ejemplo, si queremos crear un personaje de manera rápida. Esta tabla, por ejemplo, te lanza las características. Como vais a poder ver en el chat, aquí a la izquierda, cuando yo lanzo aquí en la tabla, yo sin tocar absolutamente nada, se van lanzando todas las características una a una. En este caso, lo único que tendría que hacer para llamar a Cthulhu es ir multiplicando por 5 estos valores y irlo poniendo. Pues constitución 50, eh, apariencia 55, etcétera, etcétera. Vas poniendo todos los valores y vas teniendo tu personaje. Automáticamente de ahí se derivarán el resto de información que normalmente va relacionado con las características principales. Pues
el radio de movimiento, la corpulencia, el tamaño, el dado de bonificación al daño, etcétera, etcétera. Como podéis ver, puede haber tablas para un montón de cosas, incluso se pueden crear las tuyas propias. No vamos a entrar tampoco en ese detalle, pero no es complicado. ¿Qué más podemos ver aquí relacionado con el personaje? Pues, por ejemplo, parte del inventario. Yo, por ejemplo, John Smith, quiero que lleve un revólver. Si este revólver de aquí lo arrastro a mi inventario, automáticamente se me añade, y además de eso, en mi parte principal se me ha añadido el arma y el ataque. Es decir, yo ya directamente tengo un 20% para atacar con este arma, que es lo mínimo, sin haberme puesto ningún punto de habilidad en ello, y podría hacer doble clic y lanzar ese ataque. Evidentemente, soy malísimo disparando con un revólver, por lo que fallo. Además, te lo marca el chat automáticamente que has fallado. Para cualquier otro sistema es lo mismo, es decir, si hablamos de Dungeons and Dragons, si arrastras un hacha, automáticamente se pone el hacha en los ataques, si arrastras hechizos, automáticamente se añaden, etcétera, etcétera. Por lo tanto, crear fichas de personaje es bastante rápido y tan cómodo como ir arrastrando cosas. De hecho, igual que añades habilidades y, y armas, puedes añadir cualquier tipo de de tema relacionado con la hoja del personaje. En este caso, pues, por ejemplo, podemos añadir la ocupación. Pues quiero que sea un artista. Arrastro artista y ya automáticamente me dice eh, cómo quiero, añadir, qué cosas quiero añadir de artista. En el caso de ID podrías arrastrar la clase, la raza, el nivel de clase que tengas. Si tienes multiclase, pues añades, arrastras los dos y se iría generando, y te permite ir configurando todos los aspectos que esa ocupación, esa clase o esa raza te vayan dando. Lo vas marcando y vas añadiendo modificadores o las ventajas que te procure cada elección. Más cositas, pues tienes notas, tienes todo lo que quieras añadir, lo puedes añadir aquí en tu hoja de personaje. De aquí creo que un poquito más vamos a tocar. Si luego veo algo que se nos ha pasado, pues lo tocaremos. Pero vamos, básicamente ya os he explicado cómo se lanzan, cómo se hacen tiradas. Igual que lanzarías el ataque del revólver, puedes hacer una tirada de apariencia o puedes hacer una tirada de cualquier otra habilidad, como reparar aparatos eléctricos, etcétera, etcétera. Imágenes. Aquí quizás es eh, donde más me pregunta la gente que cómo se pueden crear sus propias campañas. De hecho, voy a descargar todos los manuales para que no me aparezca ninguna imagen, puesto que me aparecen imágenes de NPCs, de todo ese tipo de cosas, y lo que quiero es que aparezca esta ventana así vacía. ¿Por qué quiero que aparezca esta ventana así vacía? Porque quiero que veáis que realmente añadir imágenes para poder compartirlas en una aventura, en una campaña o en lo que vayáis a realizar, es tan sencillo como iros a vuestra carpeta del ordenador, arrastrar a esta ventana y automáticamente ya se añade. ¿Qué es lo que he añadido? He añadido la portada del módulo de Deathlight que podéis ver aquí. Y bueno, es tan sencillo como arrastrar esas imágenes. Que podéis arrastrar? Imágenes de enemigos, de los mapas también se arrastran igual. Es decir, aquí estamos viendo esta imagen que no se ve completa normalmente. Se carga el tamaño original, pero la podéis modificar vosotros. Y una vez modificada, lo suyo para compartirla es que la dejéis al tamaño más o menos a un tamaño razonable para verla, porque si no todo el mundo se le compartirá del tamaño original, y en este caso la imagen es una imagen medianamente razonable, pero puede ser enorme si la subís a un tamaño desmesurado. ¿Qué se pueden hacer sobre las imágenes?
Os voy a explicar lo básico aquí con esta imagen y luego cargaré otra de un mapa para que veáis un poquito algo más avanzado. ¿Qué es lo más importante a la hora de, por ejemplo, esta imagen? Compartirla. Nos vamos a Sarin y lo suyo es que vayáis precargando esta imagen. Aquí hay como una especie de telaraña que pone Preload Image y le vais dando. ¿Qué tenéis que hacer? Esto lo tenéis que hacer mientras que vais narrando. Cuando sepáis que vais a mostrar una imagen, precargáis esa imagen y todos los jugadores que estén conectados se les irá descargando. De esa manera, cuando llegue el momento de mostrarla, volveréis a Sarin y haréis un Share Sheet. De tal manera, esa imagen se abre delante de todos los jugadores y la podrán ver. Puede que una imagen no la queráis mostrar a todos los jugadores. En ese caso, aquí a la izquierda, aquí arriba, lo podéis ver en el resto de partidas que tenemos colgadas en el canal de Bucaneros, suelen aparecer los cuadraditos de los jugadores. Si tú arrastras esta imagen a cualquiera de los jugadores, solo la va a ver ese jugador. De hecho, en el momento en el que la compartas, la imagen aparece ya un public. Eso quiere decir que esta imagen la puede acceder cualquiera de los jugadores. Si en algún momento os confundís y compartís una imagen que no queréis que se vea, lo podéis retirar pinchando en la P de public y desaparece. Vamos a cargar un mapa, el mapa de esta aventura. Estoy utilizando esta aventura puesto que está publicada en el canal de YouTube. La jugamos, no son muchas secciones por si la queréis ver y así no hago spoiler de ninguna próxima sesión a cualquiera de los jugadores que la vayan a ver. Este es un mapa que ocurre en un momento dado cuando llegan a una estación, a una estación de servicio y hay una estación de servicio, una, un bar de carretera donde hay gente y demás, pero obviamente nosotros no queremos que nada más llegar vean toda esta información. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Y de hecho hay que hacerlo antes de empezar la partida. Lo primero que hay que hacer es habilitar la máscara. ¿Qué hace esto? Esto lo que genera es una niebla de guerra, por así decirlo, a los jugadores. Los jugadores lo ven totalmente en opaco, entonces ellos no van a ver nada. Y tú puedes ir dibujando qué es lo que quieren, qué es lo que quieres que ellos vayan viendo. En este caso, pues vamos desvelando por aquí, vamos desvelando esto de aquí y podríamos dejarlo más o menos así. Nos ahorramos la leyenda y nos ahorramos la parte interior del habitáculo. Luego, según vayan accediendo, pues les puedes ir liberando diferentes partes para que ellos vean que cuando entran a ese bar, pues hay una barra, hay diferentes mesas, hay un habitáculo que todavía no han llegado a ver porque está oculto por una puerta, etcétera, etcétera. De esta manera puedes ir pintando. Puedes pintar en cuadrados o puedes pintar diferentes áreas con la forma que necesites en el caso de que no sea totalmente regular. ¿Qué más se puede hacer aquí? Aquí se pueden poner marcadores. Lo más rápido para poner marcadores es con botón izquierdo y botón derecho arrastras y pones un marcador señalando cualquiera de las partes. Si vuelves a poner otro, el anterior desaparece. Es muy útil a la hora de marcar, puesto que los jugadores no van a ver tu ratón, entonces lo único que van a ver es la imagen y de esta manera puedes indicar eh, a qué zona o a qué lugar te estás refiriendo en concreto. ¿Qué más se puede hacer con el mapa? En el mapa se pueden arrastrar los personajes. Vamos a añadir algún token de aquí, por ejemplo de estos pulp. John Smith es este de aquí y puedes arrastrar estos tokens. Para ello, primero, algo muy importante y que suele ocurrir es que tanto personajes como enemigos tienen que estar en el Combat Tracker. Una vez en el Combat Tracker, ya sí que desde aquí puedes arrastrar al personaje en concreto, al tamaño que lo necesites. Se va haciendo, lo puedes hacer más pequeño, más grande, lo que requiera.
Em, Quizás en la llamada de Cthulhu no es necesario 100% usar mapas, pero siempre está bien tener una referencia. Además, estos tokens los pueden mover los jugadores cada libremente, de tal manera que pueden ir marcando en qué lugar se encuentran en cada momento y que luego no exista ese tipo de dudas de si a mí me afecta, a ti no, a el que está un poco más alejado, sí, etcétera, etcétera. Eh, Respecto al mapa, no hay mucho más que añadir. La verdad es que tampoco quiero extenderme mucho más. Si la gente muestra interés y demás, podemos entrar más en profundidad, pero hay millones de vídeos también en YouTube donde explican tanto el sistema de la llamada de Cthulhu en profundidad. Tenéis a Cthulhu Roll, que dejaré su canal en la descripción para que lo veáis, puesto que explica la llamada de Cthulhu, todo el sistema por completo y cada detalle del sistema, creación de personajes, persecuciones, todo lo que podáis desear, lo explica y orientado a Fantasy Grounds. Para Dungeons and Dragons, creo que a día de hoy no hay nada muy concreto que explique creación de personajes y demás, pero sí que lo hay para Pathfinder, que es bastante parecido. También os lo dejaré en la descripción. Y la verdad es que ahí entran en bastante más detalle de todo lo que yo estoy contando por encima, o sea que tampoco veo necesario que entremos al detalle, puesto que esto es una explicación, como dije en un principio, orientado a que el resto de la gente de la asociación pierda el miedo al programa y se aventuren a generar partidas para todos nosotros. John Smith está en el Combat Tracker. Pues vamos a aprovechar quizás eh, para dejar este personaje aquí y aprovechar, volver a cargar en un momentito los módulos para disponer de algunos enemigos y que podamos ver eh, de qué manera, mira, por ejemplo, vamos a coger un profundo y arrastramos al Combat Tracker. Aquí ya automáticamente se pone la iniciativa de ellos. En las opciones, por ejemplo, hay una de las opciones que a mí me gusta bastante y es que no sean consecutivos los números que se añaden a cada enemigo. De esta manera, en este caso ha salido el 1 y el 2, por lo tanto, si les aparece el 2 o el 3 antes que los anteriores, se pueden hacer idea de cuántos puede haber al menos más escondidos. Yo soy partidario de ponerlo random, de tal manera que a lo mejor este hubiese sido el profundo 13 y este hubiese sido el 2. Y de esa manera nunca saben si son 13 profundos o son solo 3 o los que sean. Eh, claro, nuestro personaje John Smith no tiene iniciativa ni demás porque no tenía ni la destreza puesta, pero bueno, se organizan automáticamente por destreza y aquí, por ejemplo, pues podéis ver todas las características de este NPC. En este caso es un NPC que lo ofrece el sistema. Si tuviésemos que crearlo, se podría crear un enemigo o un NPC por nosotros a mano. Es decir, le das el nombre que quieras y vas rellenando lo que necesites rellenar. ¿De qué manera se efectúa un combate? Pues se inicia la iniciativa, actuarías, puedes marcar objetivos, pulsando control y pinchando en el enemigo, se te posiciona como target a quien quieras atacar. De esa manera podrías atacar automáticamente y con ese resultado, con ese acierto regular, podrías aplicarle el daño. Ese daño se aplica automáticamente. Como podéis ver, John Smith ha muerto. Lógicamente no tenía puntos de vida, por lo tanto cualquier daño lo iba a matar. Pero es una de las ventajas de Fantasy Ground, todo lo automatizado que tiene todo tipo de ataques, de heridas, de todo lo que os podáis imaginar. O sea, está bastante automatizado. En Dungeons and Dragons tenéis las salvaciones para los hechizos, automáticamente las lanzan para cada afectado.
si se pasan o no. Cuando aplicas el daño solo se aplica a los que no lo han pasado, y en el caso de que si lo han pasado sea la mitad, se les aplica la mitad. O sea, está muy automatizado y la verdad es que agiliza mucho las partidas en ese aspecto. Eh, Respecto al Combat Tracker, no voy a contar mucho más, la verdad. O sea, creo que es más que suficiente para verlo por encima. Salvo que, bueno, cuando termina la iniciativa, cada jugador va pasando la iniciativa, la puede pasar cada uno de ellos o la puede pasar el director. Desde aquí, por ejemplo, en Dungeons and Dragons también se aplicarían los descansos cortos, los descansos largos, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a lo que es el Combat Tracker. ¿Qué aspectos, por ejemplo, también son interesantes que veáis aquí? Se pueden crear notas, las notas las pueden crear los jugadores. Pueden crear una nota y hacerla pública para que todo el mundo la pueda ver a modo de diario de campaña. Puedes tener tú tus propias notas como máster, incluso a lo mejor estas mismas notas donde pones, yo que sé, trama, trama secreta, y aquí pues pones todo lo que has creado, todo lo que tienes planeado para ellos, mucho más en profundidad o lo que tú quieras. Esto es sobre todo para notas pequeñas, porque ahora os explicaré la parte de historia donde sí que podéis crear toda la aventura mejor estructurada y con enlaces y demás. Pero bueno, si queréis algo puntual, como algún NPC concreto que tenga alguna habilidad concreta y la queréis apuntar en una nota, o ciertos apuntes del sistema, lo que queráis, lo podéis poner en notas. De hecho, esto mismo lo podréis arrastrar aquí, como os expliqué antes, pero que no se llegaba a hacer con el dado directamente. Tiene que ser uno de estos enlaces y automáticamente se van poniendo en este sitio, de tal manera que si tú pulsas el número en concreto, pues se te va abriendo lo que vayas poniendo. Esto respecto a las notas. Algo parecido a las notas es la historia. La historia realmente es bastante parecido, solo que está pensado para expandirte más. Un ejemplo de esto, pues no voy a crear un ejemplo puesto que me va a llevar un buen rato y quiero que sea bastante ligero, pero vamos a cargar esta aventura de Pulp Cthulhu, en la que, por ejemplo, vamos a poder ver la historia que nos va a presentar. Si compras una aventura hecha, lo bueno que tienes es que esta historia, como los enemigos, como todas las imágenes, ya te aparecen directamente cargadas. Esta es una de las aventuras que aparece con el ruleset de Pulp Cthulhu. Al adquirirlo, pues adquieres las historias. Y si os fijáis, aquí tenemos todo lo que es la historia en sí. O sea, un menú desde donde poder ir navegando, eh, la vista general del escenario, puedes volver, puedes ver el background concreto de esta aventura, los eventos que ocurrirán, pues todo. Y de hecho, si os fijáis, seguramente en alguno de estos puntos, pues veremos imágenes, NPCs, puedes enlazar aquí. Todo esto se enlaza arrastrando, es decir, en el momento que tú arrastras un NPC a la historia, pues tienes ese NPC aquí directamente enlazado para poder abrir y consultar sus estadísticas o directamente arrastrarlo al Combat Tracker. Igual que, igual que vemos, igual que vemos los NPCs, pues podemos ver los mapas. Realmente esta aventura no la he dirigido ni, ni la conozco, o sea, no me la he leído prácticamente, por no decir nada. Por lo tanto, no sé muy bien dónde voy a encontrar un mapa, pero bueno, se abriría exactamente igual. Mira, yo creo que esto va a ser una imagen, ¿veis? Podéis enlazar imágenes igual. De tal manera que en el punto de la historia en el que corresponda podéis dejar la imagen del mapa correspondiente, la imagen del NPC que queréis mostrar, la imagen de la pista, de la carta o
cualquier otra de las ayudas que queráis compartir a los jugadores. Está muy bien porque la verdad es que de una manera rápida lo tienes todo fragmentado y si lo organizas bien lo puedes tener al alcance de pocos clics. Eso respecto a la historia. Bueno, pues se pueden crear misiones, tampoco voy a entrar en detalle de esto, por si quieres poner el típico tablón de taberna en el que los jugadores elijan las misiones que les tengas preparadas y ellos pueden hacer un seguimiento. Los NPCs ya los hemos explicado. Encuentros, puedes preparar encuentros con los NPCs ya preparados y marcados para directamente arrastrar ese encuentro general al Combat Tracker y que se te carguen todos los enemigos. Los ítems los habéis visto cuando he arrastrado el Magnum a John Smith. Y bueno, pues tenéis en este caso todos los objetos de esta ambientación. Si fuese cualquier otra como Dungeons and Dragons, que es el ejemplo que estoy poniendo paralelo a la llamada, pues tendríais todas las armas, las armaduras, los objetos, cualquier objeto que os podáis encontrar en el manual normalmente está también aquí. Las parcels o las recompensas, por así decirlo, o sea, todos aquellos botines que consiguen los aventureros, que los puedes tener preparados ya también para arrastrarlos a esta hoja, a este party sheet. Si arrastras directamente el parcel aquí, pues se depositan todos los objetos ahí y ellos se los pueden repartir. Vehículos, si es el caso de que la ambientación tiene vehículos, y en este caso, por ejemplo, también se pueden generar persecuciones. Esto concluiría todo lo que es la parte derecha. ¿Qué nos quedaría? Los tokens, que bueno, lo habéis visto cuando he añadido la imagen de John Smith. Puedes añadir tus propios tokens, puedes adquirirlos en la tienda, etcétera, etcétera. Y la parte de library, que básicamente es como el resumen de todas las opciones que tenemos. Bueno, aquí hay muchas que no os he explicado, pero porque la verdad es que los arquetipos es de la parte de Pulp Cthulhu, las eras donde te explican un poco cada era, etcétera, etcétera, ocupaciones, hechizos, habilidades, pues igual, te explica la habilidad, la puedes arrastrar, la puedes poner, talentos si fuese Pulp Cthulhu, etcétera, etcétera. Y de hecho, sí, cuando cargas los módulos, normalmente aquí te aparece el manual de referencia en el que puedes consultar, bueno, como los hemos quitado, no me aparece, pero bueno, por ejemplo, este módulo que sí que le tenemos cargado, el de Pulp Cthulhu, el de la historia, pues te aparece aquí la historia también. Aquí lo mismo, las ayudas y demás, pues puedes acceder a cualquier cosa del manual. De hecho, pues horrores tradicionales, etcétera, etcétera. Eh, Monstruos de los mitos, cualquier cosa que sea necesario consultar de los manuales que tengas precargados. Y la verdad es que como vistazo general creo que no me he dejado nada. La gente que está en el chat, por ahora no me han realizado ninguna pregunta. La verdad es que ahora sería buen momento. Si os queda alguna duda, si queréis que profundice en algo más en concreto. Y si no, creo que con este vistazo general, como una primera introducción, es más que suficiente. Lo siguiente que quizás hagamos es una partida, intentaremos que juegue la mayoría o prácticamente todos o todos los jugadores, gente que no haya tocado nunca Fantasy Grounds, para que salgan las dudas, las típicas preguntas que a todos los jugadores les surgen al principio e intentar resolverlo en esa partida modo demo, por así decirlo, en la que será todo un poco más lento, pero también servirá para que cualquier persona que la vea a lo mejor se le aclaren dudas que se le presentarían en su primera partida. Si no hay ninguna pregunta, pues Rafa dice que siempre se va a colar siempre que haya que tirar dados. Pero bueno, las tiradas según el sistema son más fáciles, más complicadas. Hay algunas en las que tienes que pulsar diferentes habilidades y luego lanzar. Por ejemplo, en Star Trek, pues tienes que pulsar dos casillas y luego arrastrar la segunda. Pero, pero bueno, normalmente el máster se habrá estudiado el sistema y si no,
Si no tenéis opción de, porque sois vosotros el máster, pues seguramente de allá donde lo hayáis descargado habrá un vídeo, un tutorial o mismamente el creador explicará un poco cómo funciona, por lo que no es difícil. Zidaya, sí, además tú eras una de las interesadas, por lo que luego puedes verte el vídeo, lo colgaremos en Twitch y lo colgaremos en YouTube para que todo el mundo que esté interesado pues pueda ver esta explicación. ¿Hay material en castellano? Pregunta Oscar. Oficialmente no. Y extraoficialmente muy poco o casi ninguno. Para la llamada de Cthulhu sí que, por ejemplo, existe tanto las reglas, o sea, está traducido tanto todo el sistema, todas las reglas, la creación de personajes, todo lo que habéis visto, está traducido al castellano. Y muchas aventuras también hay en castellano. ¿Quién las ha creado? Cthulhu Roll. Dejaré el canal suyo. De hecho, si entras a su Discord y te haces suscriptor y demás y todo ese tipo de cosas, pues adquieres aventuras que él va compartiendo y demás, que las va preparando y las libera para sus suscriptores. Por lo general, no. O sea, el material en castellano lo puedes crear tú creando tu propia aventura. El sistema en sí siempre va a estar en inglés, pero bueno, es cierto que es un trámite bastante asumible. O sea, si veis tanto las partidas de la llamada de Cthulhu como las que estamos jugando de Dungeons and Dragons, como la de Star Trek, normalmente lo que tiras son habilidades o cositas de ese estilo que la traducción es bastante sencilla y puede ser instantánea. Y si no, siempre el máster, antes de ponerse a dirigir, siempre hará la conversión de habilidades para indicarte cuál es la correcta. Pero no, por ahora no hay nada de castellano oficial y no creo que lo haya. Al final nuestra comunidad es bastante pequeña y no se molestan por ahora en traducirlo. Eso es algo que, por ejemplo, Roll20 sí que gana en este aspecto a Fantasy Grounds. En otros, como las automatizaciones mucho más avanzadas, no, pero sí que en Roll20 tienes cosillas en castellano. Entonces, bueno, si el inglés te penaliza, quizás Roll20 es más tu opción. Y bueno, pues con esto cerramos. Si tenéis dudas, dejádnoslo en los comentarios de YouTube cuando lo subamos y demás. Y intentaremos hacer un vídeo si salen varias dudas, explicando un poco lo que os pueda surgir con más interés o más necesidad. Espero que os sirva, que os haya gustado y que el fin para el que era, que se anime más gente de la asociación a dirigir partidas. Un saludo y buenas noches.